dedicación aos miles de nenos, nenas e familias que pasaron polo noso centro ao longo da nosa xa non tan pequena historia. Hoxe é un día especial para todas as persoas que formamos parte da familia do Colexio Ludi. Guiaránnos polo acto que xa comeza. 3 alumnas, Andrea Deive, Lucía Gómez Mariño e Cristina Casal. Adiante, compañeiras, comenzamos. Benvidos a todos e a todas á gala con motivo do 50 aniversario do Colexio Ludi, na que participarán persoas relevantes da historia do centro. Esperamos que disfrutedes. Preséntome. Eu sou Lucía Gómez, exalumna e exmestra de prácticas do Colexio Ludi. Nací no 96 e no 97 xa comezaba a miña andanza polo Ludi en brazos de Sagrario na escola infantil. E só podo dicir grazas. Grazas por todos estes anos, pola paciencia, polas palabras de ánimo e por tanto cariño, por facerme pasar os mellores años da miña vida, por ensinarme desde os números ata como ser unha boa mestra e, por suposto, a ser boa persoa. Falaba da paciencia porque tivestedes moita, que eu poñía cara de boa, que boa era, sí, pero unha boa peza. Paciencia infinita das mestras Manoli e Tete no comedor, que comezaban as clases de pola tarde e eu seguía ali sentada comendo. E cantos vómitos tiveron que limpar, pero teño que admitir que acabei botando o de menos. Aqueles traga el bollo, pero sobre todo aqueles espaguetis con queso en polvo. Como esquecer a Mari Carmen, cando se te movía un dente, que comprobaba se caía xa ou aínda lle quedaba un tempiño. Como esquecer tamén aquelas obras de teatro como Aquí hai tomate, nas que cantábamos cancións como A la piscina, a la piscina, a la piscina, con luz divina. O baile do cha-cha-cha, que 13 anos máis tarde aínda sei todos os pasos. E, sobre todo, como non mencionar o coro e a flauta, que se o facías mal sempre podías facer playback. Quen nos escondeu algunha vez detrás das columnas ou se parou media hora a atar os cordóns mentres tocaba correr? E falando de correr, que dicir das carreiras, nas que quedaba penúltima ou antepenúltima? Pero aí estaba sempre Manuel, correndo ao noso lado e dándonos ánimo. Recordo como se fora onte o primeiro día do mestre Miguel, que pensábamos, ui, ten cara de bo, entón seguro que é malo malísimo, pero nada máis lonxe da realidade. Moitas gracias a todos, aos de antes e aos de agora, porque eu decidín facer a carreira de educación infantil porque quería ser como a mestra Manoli, e grazas ás mestras Elena, Laura, Inés e Tete, porque seguindo os seus pasos estou segura de que vou polo bo camiño. E xa para rematar, se tivera que definir o colexio cunha súa palabra, elexiría casa, porque sodes familia. Agora a miña compañeira Andrea Deive vai falarnos da súa experiencia. Bueno, buenas tardes y gracias a Lucía y voy a empezar. Cuando tenía 10 años tuve que escribir una redacción para el Día del Libro. En ella hablaba del poder de las palabras y cómo éstas pueden transportarte a mundos de fantasía y lugares insospechados. Agradecí a mi profe, Teresa, por enseñarme a leer y a escribir, dándome la llave a tantos mundos, a tanto conocimiento y a tanto poder. Y de poder hablo también cuando recuerdo a Miguel, que me enseñó a ser una persona crítica, que me enseñó a pensar, a plantearme el porqué de las cosas, que puso en mis manos el diario de Ana Frank y colgó el Guernica en la pared de nuestra aula. Poder también eran las tardes de lectura con Manuel en clase de gallego, que acababan en charlas sobre la infancia y que nos pedía que le preguntásemos a nuestros abuelos su historia, y nos decía que seguro que cuando se lo preguntásemos iban a hinchar el pecho de orgullo antes de empezar a hablar. O este teatro para locos bajitos, cortesía de Torregrosa, siempre con ese toque de humor que nos hacía a todos disfrutar. Hay muchas cosas que agradecer. Agradecer a todos los maestros que habéis hecho mella en mí, que me habéis enseñado tanto, que me habéis dado el poder de aprender, de expresarme, de tomar decisiones. Agradecer sobre todo a Miguel por regalarme una vocación. Teresa una vez me enseñó las palabras y quisiera yo ahora utilizarlas para expresar todo mi agradecimiento. Feliz 50 aniversario, Colegio Ludi, y sigue dando poder a tus alumnos. Y ahora Cris os va a contar también un poquito de su historia.
Eu quería comezar cunha pregunta. Sabedes ese cálido sentimento que aparece no noso interior cada vez que recordamos vos momentos? Así é como me sinto cada vez que lembro meu tempo no Ludi, nese pequeno colexio caracterizado polo seu patio de recreo de cor verde, o olor da plastilina e das pezas de froita provintes das aulas de infantil, que o rodean xunto coas infinitas, que en realidade non eran tantas, escaleiras que marcaban os postos máis altos da xerarquía, a sala de profesores e a aula de sexto de primaria. A pesar de que xa pasaron 9 anos dende que deixei atrás a miña vida da primaria, existen certos recordos que seguen frescos como se só pasaran 2 días. O lento que pasaba o tempo nas clases de matemáticas e o moito que odiábamos que non nos deixasen usar a calculadora, os dictados, a emoción cada vez que se acercaban aos campamentos e as excursións, as obras de teatro, os festivais de fin de curso, os maiores que nos vían os profesores cando nos presentábamos a recoller as notas con roupa de rúa, os seus sonrisos, as lágrimas derramadas cando terminamos sexto e, sobre todo, as palabras que todavía temos a sorte de escoitar cada vez que volvemos a facer unha visita. Esta sempre será a vosa casa. E que esa pequena frase é un bo resumo que reflexa a alma do noso cole, unha familia que estará ali sempre que a necesitemos. E agora quixera dar a palabra a Raquel Pérez, directora do colexio, e a Laura Ferreiro, presidenta da cooperativa. Boas tardes, son Raquel Pérez, a directora do Colexio Ludi. Douvos a benvida en representación de toda a comunidade educativa. Por fin chegou este día tan esperado e emocionante para nós. Un día de celebración, pero de agradecemento. Quero darvos as grazas. Grazas a todos por acompañarnos hoxe, o alumnado, ás familias, aos mestres e a todas as persoas que traballastes tantos anos no colexio. Grazas aos monitores, ás entidades, asociacións e todas as persoas que individualmente aportastes tanto aos nosos alumnos. E tamén aos meus compañeiros, sen os cales a celebración deste día non sería posible. Grazas tamén a AMPA, fundada no ano 2015. Grazas por adaptarvos aos cambios, xa que moitas veces o camiño foi difícil. Mais nestes tempos de baixa natalidade da cidade, aínda así podemos presumir de contar coa case totalidade das prazas cubertas. Todo no Colexio Ludi xira alrededor do alumnado. É o máis importante para todos. Por iso o centro segue apostando pola súa formación integral e mantendo actividades e criterios pedagóxicos que foron innovadores xa fai 50 anos. A día de hoxe seguimos na mesma liña, incorporando todo aquilo que pode beneficiar aos nosos alumnos. Estamos orgullosos do excepcional clima de convivencia escolar que se respira no centro, da integración e o acollemento de todo o alumnado, de abrir as portas cara ás realidades sociais que nos rodean, de que as actividades non queden de portas para dentro, de amosar o que facemos, das persoas que nos visitan compartindo con nos as súas experiencias persoais e profesionais e que tanta pegada deixan. Estamos tamén orgullosos de iniciar moitas veces actividades sen apenas recursos económicos, pero contando con máis importante, o traballo persoal e o esforzo dos mestres que se embarcan en aventuras como os Maios, iniciativa que comezou no noso centro e que no curso pasado participaron ata 17 centros da cidade, así como tamén das actividades pioneiras Teleludi ou Radio Ludi. Definímonos como un centro de marcado carácter familiar. Isto débese á constante preocupación polos alumnos e alumnas, polas súas peculiaridades, polas súas necesidades, e tamén por todas as veces que falamos, nós, o profesorado, e vos, os pais, as nais, as familias. Sigamos a falar, a intercambiar preocupacións, anhelos, alegrías, logros, sempre por e para os vosos fillos, porque así seguiremos construindo a historia do Colexio Ludi. Grazas de novo. Agora vai a dedicarvos unhas palabras á presidenta Laura Ferreiro.
En primeiro lugar, e antes de nada, gustaríame darvos as gracias a todos, como xa fixo Raquel, por estar aquí. Boas tardes a todos e a todas. Como xa sabedes, son Laura. Levo 10 anos formando parte da familia Ludi. Hoxe tócame estar aquí como presidenta da cooperativa. Pero o certo é que calquera dos meus compañeiros e compañeiras podería estar aquí hoxe arriba pola sinxela razón de que somos unha cooperativa pequena na que todos estamos moi implicados no seu funcionamento. Como todas as cooperativas, temos un consello rector, o cal imos cambiando cada 2 anos. Pero, sin embargo, todos os temas a tratar levanse á asamblea e ali entre todos tomamos as decisións necesarias. Isto é unha mostra da mentalidade e das ganas que teñen todos os cooperativistas para conseguir o mellor para o cole. O traballo como cooperativistas non sempre é fácil, porque a nosa vocación é o ensino. E na cooperativa temos que lidiar con cousas que están fora da nosa formación como mestres. Un exemplo moi importante da responsabilidade que temos como cooperativa e que quero mencionar é a escola infantil. Temos a sorte de que nela traballa un gran equipo humano que consigue cada ano encher a escola gracias á súa dedicación e esforzo. Son parte importante da familia Ludi e para o próximo curso están de celebración xa que tamén cumpre 50 anos. Sen máis, en nome da cooperativa e dos meus compañeiros e compañeiras, desexamos que disfrutedes deste acto. Moitas gracias. A continuación terán a palabra o actual alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e Vicente Irisarre, exalcalde e pais de exalumnos. O sea, que me cedes la palabra. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que hace tiempo que no me subía por aquí, Jorge. Tú estás todavía subiéndote cada día, ¿no? Y yo ya por suerte me subo más a las rocas a ver las olas de Doniños que aquí como responsable de una institución tan difícil de llevar que ahora está sobre tus hombros, Jorge. Y estoy aquí porque había que estar hoy, ¿no? Porque este día merecía la pena el vivirlo intensamente y con todas vosotras, con todos vosotros, ¿no? Yo llegué a Ferrol el 23F, el 23 de febrero del año 81, a buscar piso, porque me venía a trabajar a Fenia, y esa tarde había cerrado una entrevista con Ludi, con doña Ludi. Pues bien, desde el 23 de febrero del año 1981 hasta el año 2007 viví a su lado, viví en su casa, compartí el colegio, vi todas las transformaciones que se produjeron. Por lo tanto, cuando hoy la directora del colegio me dijo que tenía que resumir 26 años en 5 minutos, le dije que eso no era posible, ¿no? Lo intentaré de todas maneras. La realidad es que desde ese momento en que yo la vi, habíamos quedado en el bar, ¿os acordáis allí, lo que es ahora la Plaza del Tronco urbanizada, que había un bar allí en la esquina? Y cuando nos saludamos en el bar, enseguida me di cuenta de la dimensión humana de aquella persona, de aquella mujer, ¿no? El carácter que tenía, lo claras que tenía las ideas, y nos pusimos a hablar y cerramos el tema mientras que en las Cortes desgraciadamente estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Curiosamente ambos los dos, aún no había salido Iñaki Gabilondo en la tele diciendo que ya el tema se había acabado y que el rey había apostado por la democracia, los dos teníamos claro ese día de que este país no había nadie que lo parase, ¿no? Y no había nadie que lo pudiese parar porque había personas como ella, que en momentos muy difíciles hizo lo que hizo en su vida particular y en su vida profesional. Y de ahí que cuando pensamos, Macame, mi mujer y yo, ¿no?, en ver a qué colegio había que mandar a los niños, pues que no lo dudamos ni un minuto. Tienen que ir al colegio que está debajo de casa. Y vivimos una experiencia espectacular
porque vivimos, sin saberlo, lo que ahora está de moda en las grandes empresas de todo el planeta, donde tratan de que los niños convivan con los padres a lo largo de su jornada laboral. Los veíamos desde arriba, porque vivimos primero en el primero y luego en el tercero. Y entonces estábamos viendo a Pablo, que era un raparigo allí de 4 años con su mandilón, luego a Cristina cuando nació, y vivimos absolutamente todas esas vivencias del colegio, que yo particularmente, como era el mayor de la familia, tenía a su vez que vivir con Ludi en el ascensor, donde me tenía a veces más de 2 horas con la puerta abierta. Habla, que te hablarás, y que si la reforma de Maragall no me parece bien, que si la próxima ley de educación, que si tal, que si cual, que si el alcalde esto, que si el alcalde lo otro. Es decir, eran unas vivencias súper intensas, súper estrechas, y en donde yo vi claro que, sin llamarle proyecto educativo, ella tenía las ideas claras de por dónde iba la educación que necesitaban los jóvenes y las niñas ferrolanas para desenvolverse en la vida, ¿no? Ya me he pasado de los 5 minutos, ¿no? Por lo tanto tengo que llegar al final, y os voy a contar una intimidad de hoy para que entendáis el final, porque 50 años son tiempo ya de hacer balance, ¿no? Y el balance hay que verlo con las pruebas. Y yo mañana me voy a Japón, y en Japón voy a estar con 2 antiguos alumnos de Ludi, Ángela Ares y mi hijo Pablo, que están trabajando en Japón desde hace 5 años, con investigadores de todo el planeta, en centros de investigaciones con gente de 30 países, y os aseguro que dan la talla, y que Ludi ha tenido mucho que ver en todo esto. Por eso tengo que darle las gracias a Ludi. Moi boa tarde a todos e a todas. Vicente, eu parece que le damos uniforme del alcalde, porque vamos exactamente igual. Eu pasei como paese de mi color, igual por moita xente de peor calidade. Bueno, en primeiro lugar, darvos os parabéns por o 50 aniversario dunha escola nesta cidade, unha cidade que realmente vive momentos complexos no demográfico, e quero, en primeiro lugar, centrarme no esforzo diario que teñen que facer, e que, como vemos, esta emoción que se viviu hai un intre é froito seguramente dese traballo, esa batalla diaria por subsistir dun modelo educativo como son as cooperativas. Os meus fillos tamén van a cooperativa, a cooperativa de Valle Inclán, e sei o que é cada día bregar cun sistema que parece que estigmatiza un pouco, como digo, a este modelo que realmente é imprescindible para que os nosos nenos e nenas crezan en valores e en educación. O Centro Ludi foi un dos primeiros que visitei cando comecei esta singladura, que tampouco foi fácil, teño que dicir. Acolléronme de xeito magnífico, visitei todo o centro, ese famoso patio verde do que se falou, que, por certo, debía ser moi duro estudar nese centro, ter o teu pai en riba mirando pola ventá todos os días, pero bueno, sorprendeume sobremaneira a cantidade de actividade que bulía en todo o centro, non só en quedanza típica da infancia, senón tamén que un centro desa natureza tivese unha radio, que organizasen un rastrillo, que teñan unha aposta clara pola normalización lingüística. Se ve que hai algo máis que un traballo remunerado, se ve que hai ilusión, e sen esa ilusión é imposible formar os nenos e nenas en valores, en unha educación de calidade. Eu, bueno, teño un amigo persoal que é Miguel, que andará por aí, que é mestre, coñezo a moitos dos profesores, e estou seguro que os nenos e nenas que están aí están en boas más. Non o digo só porque sexa o meu amigo e coñeza os seus valores e do resto do equipo que acompaña, senón tamén porque a relación do Concello coa escola é constante. Participan nas visitas ao Salón de Plenos, participan nos certames literarios que se organizan, no Carmena Loureiro, participan e foron, como se dixo aquí tamén, impulsores de algo que xa é un evento que sobrepasa case as capacidades do Concello, como son os Mallos, e, polo tanto, creo que o 50 aniversario do Ludi chega co Ludi no seu máximo momento de esplendor. O que toca agora, creo que é recoñecerlle ao profesorado actual,
ao profesorado pasado, porque non, a doña Ludi tamén, todo o traballo feito, pensar nun futuro que esperamos que sexa de gran esplendor económico para esta cidade coa construción das fragatas, que eso xenere máis nenos e nenas e que non haxa risco ou fantasmas da desaparición de escolas como cada ano cando se abren as ofertas de praza sucede e que o Ludi teña outros 50 anos que celebrar. Así que moitísimas grazas por convidarme e pasarei unha tarde agradable. A continuación, presentamos unha recopilación de fotografías en memoria dos 50 anos do Colexio Ludi. O vídeo foi elaborado polo equipo da exposición de fotografías para o 50 aniversario.
A continuación, José Torregrosa e María José Bugallo falarán dos inicios do colexio coa súa fundadora Ludivina Lamas e a transformación do colexio en cooperativa. Bien, buenas tardes. 50 años del Colegio Ludi. Ahora solo nos queda saber la edad de Doña Ludi, porque si el colegio tiene 50 años, ¿cuántos años tiene Doña Ludi? Eso... 50. Tú y yo 50 cada uno. María José, como es la de ciencias, me pasa a mí la misión de hablar de algo que María José... Cuando hablamos del Colegio Ludi, aquí estamos hablando de nuestra propia vida. Y los momentos más importantes de nuestra vida han transcurrido en paralelo con esta mujer, Doña Ludi, que es un personaje, mira que me tiene dicho, tenemos que escribir, Doña Ludi. Oigo, José, tenemos que escribir. Y sí habría que escribir la historia de esta lucha de Doña Ludi por abrirse camino en la educación en unos años realmente difíciles. María José, yo entiendo que se diga que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, pero delante de una gran mujer, como fue Doña Ludi, hubo, y yo creo que es de justicia decirlo, hubo dos grandes mujeres, una en lo administrativo y otra en lo escolar. En lo administrativo fue Pilar Millor, que anda por ahí, a la que yo siempre he admirado profundamente. María José. Y en lo académico es que yo no concibo el Colegio Ludi sin la persona de María José Bugallo, que fue compañera, que fue amiga, que fue profesora de mis hijas. Yo, María José, y esto no sé si te lo he dicho alguna vez, pero te lo digo ahora, como estamos aquí, pues te lo cuento. Yo de mayor decía siempre, yo quiero ser como María José Bugallo. Pero hay una cosa que es curiosa, y de verdad que yo suelo cometer un pecado imperdonable para nosotros, es desentrar por guardería. Yo le prometí a Doña Ludi en su día que seguiría haciendo la revista Compa y participando en las funciones teatrales. Entonces ahora me cuelo por guardería, que no se sepa, pues como se entere ya ves cómo nos pone. Bueno, pues... A mí los niños a veces me llaman Papá Noel, pero un día, María José, me dijeron María José Bugallo, y dije yo, Dios mío, parte de tu luz, María José, la he heredado de ti. Yo, como la palabra que más ha sonado aquí esta tarde ha sido la palabra gracias. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, participamos en ese agradecimiento a la figura de Doña Ludi, sin la que todo esto no hubiese sido posible. Yo he sido alumno de Ludi en la calle Valdoviño, ¿te acuerdas, María José? En la calle Valdoviño, en las casas baratas, donde tenía... Ahí fue donde alguien alabó lo que yo escribía por primera vez, que fue Doña Ludi, con una redacción que todavía me acuerdo. Fíjate lo que es importante que los maestros sepamos transmitir a los niños amor por el trabajo y por las cosas. Se llamaba A la caza del átomo verde. Yo no sé, que a los 12 años, y todavía me acuerdo lo mucho que le gustó a Doña Ludi. Bien, Doña Ludi estuvo presente cuando me casé, cuando tuve hijas, siempre estuvo ahí. Y siempre me dejó un mensaje de esfuerzo y de mejora. Y cuando llegó, pasados los años, que es ese paso a la cooperativa, qué mayor honor que coger aquel enorme castillo que se había edificado María José y mantenerlo en pie. Y qué orgullo para nosotros es ver que después de todos estos años hay unos nuevos jóvenes con las mismas ilusiones. Yo estoy seguro que Doña Ludi, hemos cometido un error, no ponerle una silla ahí a Doña Ludi, para que se siente ahí. A todo esto, comunico a vista de que antes ha pasado nota de los que han venido y los que no han venido. Los que no han venido ya pueden ir preparándose, porque esta noche les tiran del dedo gordo del pie, vamos, eso está clarísimo.
Es un momento, no me enrollo, ya termino. Gratísimo estar aquí con todos vosotros, lo mucho, a nivel personal de nuevo, lo mucho que me habéis enseñado, María José, los compañeros, lo mucho que me han enseñado mis alumnos, lo mucho que me han enseñado los padres de mis alumnos. Entonces todos juntos estamos celebrando algo que es tan grato y tan emocionante que dentro de 50 años espero estar aquí. Bueno, espero estar por allí, pero decir, dentro de 50 años para celebrar el centenario del Colegio Ludi. Hasta entonces, que sean felices. Gracias. Todo lo que había que decir ya lo dijo José. Yo solo digo ánimo para otros 50 años. Agora imos escoitar unha peza de música de mans de Azael Gómez, exalumno do colexio, que interpretará o preludio de la partita número 1 de Bach. Ao longo da súa historia, o Colexio Ludi non permanece cerrado ao seu centro escolar e establece relacións con diferentes entidades coas que colabora, participa e fai barrio. Entre as entidades colaboradoras atopas a Asociación de Veciños do Ensanche A, o Instituto Concepción Arenal, ao cal está adscrito o Colexio Ludi. Damos paso ao presidente da Asociación de Veciños, Rafael Leira, e ao director do Concepción Arenal, Tino Seco. Buenas tardes.
Gracias al Colegio Ludi por invitarnos a este evento. Todos los barrios que se precien de tal deben tener muy ligada a su vida ordinaria a una serie de organismos o personas que no solo forman parte del mismo, sino que conforman su columna vertebral y que con el tiempo acaban convirtiéndose en instituciones de su vida, en faros al que todos los vecinos miramos de forma orgullosa y que forman parte de nuestro ser de barrio ya para siempre. En Ensancha tenemos la suerte de que una de estas instituciones sea el Colegio Ludi, ejemplo de comunidad educativa, que no solo enseña a nuestros niños, sino que los educa, que los integra en la vida vecinal. Una comunidad siempre dispuesta a mejorar el barrio al que pertenece, y así lo han hecho por más de 50 años, y esperemos que sea por muchos más. Nuestra asociación de vecinos es un poco más joven, aunque ya cumplimos 28 años. Desde el primer momento, Ludi y las 9 vecinos de Ensancha han ido de las manos. Concursos de tarjetas navideñas, colaboración en exposiciones, jornadas deportivas y un sinfín de actividades. Podríamos listar las actividades conjuntas que realizamos, pero me gustaría resaltar de forma especial la carrera escolar de Ensancha, que aunque en estos momentos realizamos desde la asociación, es una actividad nacida en el Colegio Ludi, de quien tenemos el reto de continuar y, ayudados por el mismo grupo organizador que los creó, nos decidimos en su día a mantener su memoria. Quiero desde aquí agradecer al Colegio Ludi por enseñarnos el camino y espero que ellos estén orgullosos de cómo va envejeciendo su obra. Deben sentirse orgullosos de su Milla Ludi, que haya convertido en el germen de esta prueba donde los valores humanos siempre están por encima de los demás y donde los niños de Ludi participan aún hoy de forma activa en un número muy importante. Quiero acabar reiterando la enhorabuena a toda la comunidad educativa de Ludi, representada en su directora. Agradecerle no solo desde la asociación que represento, sino creo que hablo en nombre de todos los vecinos de estos 50 años. Estupendos, y animaros a que sigan también otros 50 más. Gracias también por su ayuda y colaboración para este barrio donde estamos, que sea cada vez un ejemplo de valores de educación, esos mismos que se enseñan en el Colegio Ludi. Gracias. Ola, moi boas tardes a todos e a todas. Agradezco moitísimo ao Colexio Ludi a oportunidade que se me dá de daros parabéns por este aniversario. A verdade é que para nós o Colexio Ludi forma parte do Concepción Arenal. Moitos e moitas dos que están aquí foron alumnos, outras todavía son alumnos nosos, e para nós este aniversario é non tanto para felicitarvos como para felicitarmos a nós mesmos, porque nós somos parte do Colexio Ludi. Lembro unha anécdota cando hai xa moitos anos, no ano 97, o noso instituto celebrou o 75 aniversario. Ali estaba doña Ludi e puiden comprobar personalmente esa forza e esa determinación que se citou aquí. Os que somos docentes como a min e formamos parte dun equipo directivo dun colexio, sabemos as dificultades e ingratitudes que ten este traballo en moitas ocasións. Ingratitudes que casi sempre, ou por non decir sempre, se ven recompensadas con algo que decía o señor Grisarri antes, comprobar como estos nenos e estas nenas que pasan polas nosas mans se convirten en adultos, en adultas que nos fan sentirnos orgullosos e orgullosas da nosa labor. Esa é a mellor recompensa que seguro que no Colexio Ludi sentides continuamente. Pero especialmente como pai de nenos e nenas en edade escolar recoñezo e agradezo a labor que representa un colexio como Ludi. Espero que non teñamos oportunidade de botar en falta toda esta labor, unha labor que non sempre a sociedade agradece e recompensa como debería. No Concepción Arenal, ademais,
co Colexio Ludi levamos moitos anos de colaboración, un centro que desde que se administrativamente formou parte dos centros adscritos á Concepción Arenal, pero antes, porque é o colexio natural donde gran parte do alumnado de Ludi pois completa a súa educación secundaria e incluso de bachiller. Esa colaboración non é só desde o punto de vista organizativo, sino que realizamos moitísimas actividades que teñen por obxecto conseguir que o paso dunha etapa a outra de primaria e secundaria sexa o máis natural e favorable para os nosos nenos e nenas. Nada máis que dar os parabéns no nome da Comunidade Educativa Concepción Arenal e que estos 50 anos sexan moitísimos máis. Moitísimas grazas. O papel das familias do alumnado é fundamental para o bo devir dos nosos alumnos. Sen elas, o coñecemento e o progreso non serían posibles. Agora imos darlles a benvida a Carmen Martín Carracedo e María Estraviz, nais de exalumnas. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí como madre de una exalumna que, como bien dijeron antes Cristina y Andrea, siguen siendo en realidad alumnas del Ludi por siempre. Mi hija, como muchos otros, empezó en la guardería del Ludi con 2 años, en el año 2012, y en total estuvo en el colegio 10 años, hasta que terminó sexto de educación primaria. 10 años que son muy importantes en la formación de una persona. Y la verdad no me olvido de la amplia oferta de actividades extraescolares que había en el colegio, de otros servicios pioneros en la ciudad, como fueron el servicio de desayunos y el servicio de comedor, que nos posibilitaba a todas las familias conciliar la vida familiar con la vida laboral, que ahora están muy extendidos en los colegios de la zona, pero hace años no era así en aquella época. Agradecerles también a todo el equipo docente del colegio la implicación con los niños, no solo, como decían, me parece que el presidente de la Asociación de Vecinos, no solo en su educación formal, sino también en la educación como personas, fomentando ya de aquella las actividades deportivas como el atletismo, como llevarlos a la piscina, hacer natación en una de las horas de educación física, fomentar también las salidas en los fines de semana para hacer competiciones, carreras, actividades que se organizaban en el polideportivo del barrio periódicamente, y también otro tipo de actividades importantes en la formación de los niños, como son la revista escolar, en las cuales podían hacer poesías, cuentos, relatos o dibujos para que cada niño encontrara un poco su espacio, actividades que son importantes para que cada persona descubra qué es lo que se le da hacer bien. El baile gallego también, participación en concursos municipales de educación vial, en la radio escolar que comenzó de aquella, ya escuché que ahora también hay la televisión, bueno, tantas y tantas actividades que se organizaban y que exceden lo que es la labor puramente profesional, es decir, manifiestan la implicación de todo el profesorado en la formación de nuestros niños. Por todo ello quiero daros las gracias y felicitaros, porque si bien no disponéis de las mejores instalaciones, o por lo menos de aquella, lo suplís ampliamente con el equipo profesional que tenéis en el colegio, antes y ahora. Muchas gracias. Buenas tardes. Me han pedido que hable sobre mi experiencia en el Colegio Ludi como madre de 3 alumnas. ¿Qué puedo decir? Pues en principio hemos pasado una gran parte de nuestras vidas en él desde que comenzó ya mi hija mayor hace 19 años. Durante estos 19 años nos hemos relacionado con muchos padres, alumnos y profesores, de los que muchos ya no están en el colegio, y guardamos muy buenos recuerdos y anécdotas. Cuando vemos fotos de hace años, cuando cursaba estudios mi hija mayor Yaiza, nos acordamos con nostalgia de la directora María José, del profesor Torregrosa, de la profesora Mari Carmen y nuestra Teresa, que también supo enseñarles a ser organizados y disciplinados.
Seguro que nos pasará lo mismo con los profes de ahora, con el paso de los años, cuando veamos sus fotografías. Pero entre todos los profesores que hemos compartido el día a día, quiero hacer una mención muy especial a nuestro profe Manuel, ya que es el único que ha estado con nosotros estos 19 años íntegros y quizás el que más nos ha sufrido. Siempre va por un paso por delante, y cuando los niños tenían algún problema lo afrontaba de tal manera que lo complicado se hacía sencillo y lo imposible se volvía posible. Deja un legado de niños con principios, con actitudes positivas frente a los retos que les van surgiendo y, sobre todo, con niños que saben que el respeto está por encima de todas las cosas. Siempre ha estado ahí, participando e interesándose por todos. Es de esos profesores que dejan huella y que se merece este sincero reconocimiento. Nos hemos ido adaptando a los tiempos y a las circunstancias y a los cambios, y los cambios han sido muchos. Desde que en un principio las clases eran por la mañana y por la tarde, hasta que ahora solo son por las mañanas, lunes y viernes. Cada una de mis 3 hijas han tenido distintas experiencias. De hecho, ellas mismas tienen apreciaciones diferentes cuando hablan de su colegio, pero las 3 coinciden en un punto, y es que fue en este colegio donde han comenzado a relacionarse con compañeros muy diferentes a ellas y han aprendido a saber adaptarse, a respetar y a compartir. Han compartido el día a día con profesores y compañeros, con sus momentos buenos y malos, y eso les ha hecho aprender a moverse en este mundo tan complicado. Creo que los años de educación primaria son muy importantes de cara a enfocar sus estudios secundarios, y es importante que los niños vivan esos años de pleno para que les ayuden a forjar sus futuras vidas. Es evidente que todos guardamos el recuerdo del colegio de nuestra infancia y por muchos años que pasen, Ludi quedará siempre en nuestra memoria. Muchas gracias. Os nosos alumnos actuais. Damoslle voz neste vídeo creado por Sil López que presentamos a continuación. Benvidos e benvidas a Teleludi, a Axenda Escola. Hoxe é un día especial. Retransmitimos en directo grazas a noso 50 aniversario do Colexio Ludi. Conectamos co Teatro Jofre. Podemos observar que todos veñen de punta en branco. Un momento, comunícannos que a nosa reporteira Peteiriña falou cos alumnos do Colexio Ludi. Temos vídeo? Sí, dentro vídeo. Hola, estiven falando cos compis sobre o noso cole. Isto é o que me dixeron. Gustache o cole Ludi? Sí. 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 Sí, me gusta muchísimo. Sí. 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 Sí, mucho. Sí. Me encanta. Sí. Mucho. Muchísimo. Sí. Sí. Me gusta mucho. Sí. Mucho. ¿Por qué? Me gusta dibujar cerditos. Porque juego con mis amigas. Me ayudan a recoger y pintamos. Porque aprendemos mucho y cada vez sabemos más. Porque las actividades me gustan mucho y siempre que vamos a algo así que sea alguna actividad del cole me encanta.
Me gusta el comedor porque es grande y allí se puede estar en sitio libre, ¿no? Allí se puede estar en sitio grande y se puede hablar con los amigos y todo eso. Pues los amigos que tengo. Porque os profesores son moi bons e hacen moitas festas. O trato que temos cos profes, as clases, o recreo, gústame todo moito. Juego al escondite. Hacemos fichas. Me gusta ir a cantar. Me gusta mucho el patio. Bailamos. Gústame o colexio porque fago moitos amigos. Me encantan los colegios porque aprendes mucho. Me gusta o cole Ludi porque é moi bonito e fago moitos amigos e tamén os profesores son moi bons. A mí me gusta mucho el cole porque aprendo mucho y porque todos los días de la semana veo a mis amigos. Y también porque me gustan mucho las actividades que hacemos algunas veces en las clases. A mí me gusta mucho el cole porque estudias mucho, aprendes mucho y con tus amigos puedes jugar y todo. Es muy divertido. Porque é moi divertido e porque aprendemos moito. Me gusta porque aprendes cosas nuevas y pues porque Raquel es muy simpática y también porque haces amigos nuevos y no sé, me gusta mucho ir al cole. Siempre hacemos algo divertido porque no solo es estudiar, también aprendemos cosas y también nos divertimos un rato. A mí me gusta mucho el colegio porque me lo paso genial con todos mis compañeros y estamos conociendo gente nueva y aprendemos muchísimo. Y en el recreo me lo paso genial jugando con todos mis amigos. Los amigos, el horario de dibujo, algunos profesores. Me gusta mucho el colegio Ludi porque aprendes mucho. Tienes muchos amigos y porque, no sé, es muy guay. Me gusta el cole Ludi porque tiene unos profesores muy buenos, porque tengo muchos amigos y porque me gusta todo. Acabo de llegar a otro cole y este cole me gusta mucho. Los compañeros son muy buenos y los profesores también. Este cole es muy divertido y aprendo muchas cosas. A mí me gusta o cole Ludi porque facemos moitas festas, están moi ben planificadas. Tamén me gusta facer as clases cos profesores porque as fai moi divertidas. El colegio tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es los amigos y aprender. Y el lado malo son los exámenes y los deberes. Sí, me gusta el cole porque tienen buenos profesores, tienen buenos estudios y bueno, pues teníamos buenos compañeros, bueno, aunque algunas veces hay algunas broncas, son buenos profesores. A mí me gusta porque tiene muchas asignaturas que me gustan, tantas que casi que voy a explotar en el colegio Ludi. Aquí. También me encantan las salas que tiene, me encantan las de ordenadores, que ahora mismo estamos en la sala de ordenadores, qué guay. Hace dibujos, porque aprendemos el abecedario y también aprendemos los números y las letras. Me gusta el cole Ludi, porque estudio mucho, aprendo y hago amigos y me encanta. El cole Ludi es todo maravilloso, me encanta. Trabajamos bien, nos divertimos, trabajamos divirtiéndonos, no es nada aburrido. Los amigos todos son muy buenos, también los profesores, y aprendemos mucho. Todo desde o Teatro Jofre. Hasta a próxima.
Continuando coas entidades e persoas colaboradoras, recibimos a coordinadora de normalización lingüística, Pilar Patiño, e Fran Pérez, que falará en nome do Club de Xadrez de Ferrol. Boa tarde. Represento a coordenadora de equipas de normalización lingüística de Ferrolterra. Se digo que é unha asociación que naceu ali polo ano 91 e que tiña como obxectivo fomentar o uso da lingua galega nas comunidades escolares e na área envolvente por medio de actividades, seguramente, pois, non direi moito. Agora, se digo actividades como poesía e imaxe en galego sen filtro, pensaredes todo o mundo neses cadros, nesas obras que fixo o alumnado e que están adornando todos os colexios e institutos de toda a comarca. Se digo teatro congué, seguramente pensades o teatro escolar levado aquí, a este maravilloso entorno do Teatro Xofre, facer teatro escolar nun entorno profesional. Ou se digo, pois, Carmela Loureiro, pois pensades na expresión da palabra escrita. Ou se digo recitado de poemas Carballo Calero, pois pensades na expresión da palabra dita. A música en galego, a mocidade coa lingua, para os máis vellos, para os máis novos, será os mallos, esa idea que naceu precisamente aí no voso cole. Cantigas, mallos, tradición, cultura, son toda unha serie de actividades que vimos realizando durante todos estes anos co apoio e colaboración do Concello de Ferrol, e que desde aquí, desde a coordenadora, quero agradecer moitísimo, moitísimo ao Colexio Ludi pola participación constante en todas estas actividades. Agradecer ao alumnado, sobre todo pola imaxinación, por esa creación artística, ao profesorado polo traballo, sabemos que leva moito traballiño e toda a implicación, as nais, pais e o resto da comunidade escolar, porque sempre estades aí, animando, apoiando e mesmo facendo traballo que moitas veces nin se ve. Quero agradecervos a todos vos esta colaboración e permitídeme esta oportunidade para agradecer tamén a unha persoa que compartillamos, a coordenadora e máis o Colexio Ludi, ao profe Xil, e quero agradecerlle a súa maneira de facer traballo, porque sempre é unha maneira intensa e optimista. E o optimismo é algo que necesitamos moito día a día. Por tanto, Colexio Ludi, toda a comunidade escolar, parabéns por estes 50 anos e o noso desexo de que sigamos colaborando, que sigamos esta colaboración por moitos motivos, pero sobre todo por tres: polo coñecemento, pola creación artística e pola nosa lingua. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Cuando desde dirección se me dijo que si quería participar en la celebración y en ese acto, obviamente tuve que decir que sí, sobre todo por el amplio tiempo de colaboración que llevo en este centro. En un principio no sabía muy bien qué decir, ¿no? Porque a pesar del tiempo que llevo en este centro, ha sido mucho la evolución que ha sufrido yo personalmente y el centro, que cuando me dijeron que tenía 3 minutos, decía, no me va a dar tiempo a nada. Pero bueno, antes de relatar cómo fue mi llegada al Colegio Ludi, creo que es de recibo y justo decir que el Colegio Ludi fue pionero en incluir la actividad de ajedrez como una actividad complementaria. Y de eso debéis de estar orgullosos, porque ha sido modelo y copia de otros proyectos educativos de ajedrez que pululan ya no solo en Galicia, sino en el resto de España. Entonces, por eso debería estar un poco más orgullosos de ello. Y también, como no,
a su fundadora Ludi, que vio cómo esos modelos de países del este funcionaban, pues se le ocurrió, si en esos países, si en esas realidades el ajedrez funciona como buena herramienta educativa, ¿por qué no iba a funcionar en este centro? Entonces a ella también pues darle las gracias por meter una actividad que mucha gente piensa que simplemente sirve para el desarrollo intelectual, y es cierto, pero también para el desarrollo social y afectivo. Y también a todos los profesores y profesoras que antes de mi llegada han hecho que la actividad de ajedrez en el Cole Ludi tuviera una continuidad. Mi incorporación a la comunidad educativa del Colegio Ludi comienza en el año 2001. Yo por aquel entonces ya era monitor del Círculo Ferrolano de Ajedrez y se me brindó la oportunidad de tomar el relevo del monitor que en ese momento estaba desempeñando esa labor. Y en ese año 2001 comenzamos la andadura en el Cole Ludi, Sonia Fernández, que era mi compañera de por entonces, y yo. Cuando llegamos al Colegio Ludi en el año 2001, lo que como monitores teníamos más bien una formación deportiva y no una formación académica, ¿no? Entonces el primer problema era cómo enfocábamos la actividad de ajedrez al ámbito educativo, ¿no? Cómo poder ayudar desde nuestra labor para formar a todo el alumnado que caía en nuestras manos. Con Sonia estuve hasta el año 2005 y fruto de ese trabajo, en el año 2004 publicamos uno de los primeros libros de ajedrez orientados para primaria, un libro que también sentó un precedente y que luego fue un poco modelo para otras versiones de otras editoriales y de otros compañeros de ajedrez. Años más tarde, el centro se unió, igual que muchísimos centros educativos públicos y concertados, al programa educativo Xavier nas Escolas, que está subvencionado por el Concello de Ferrol desde la Concejalía de Ajedrez. Digo, desde la Concejalía, ojalá, desde la Concejalía de Educación. Y es un proyecto que abarca desde sexto de educación infantil hasta segundo de primaria. A nivel personal, debo decir que a este colegio le debo mucho en el sentido profesional. Si tengo que recordar al profesor de ajedrez que entró en el año 2001 a aquel centro, poco queda. Poco queda porque poco sabía de cómo utilizar el ajedrez como herramienta educativa. Y esta formación se la debo en parte a todos los niños y a todas las niñas del Colegio Ludi que durante este periodo han ido pasando por mis clases. Solo espero que mi particular grano de arena les haya ayudado de algún modo en su formación integral como personas. Ellos, sin duda, cada uno de ellos, como les digo yo, los pichones, todos han dejado su huella en mí. A todos ellos, muchísimas gracias. Y también por extensión a todas las familias, por esa confianza que han tenido en mí, de alguna u otra manera, cuando han traído a todos sus hijos, a todas sus hijas, a las clases del Club del Círculo Ferrolano. A todos ellos y a los distintos equipos directivos que han ido pasando por el colegio y que han y siguen confiando en mí, le doy las gracias por dejarme formar parte de su equipo docente. Antes de despedirme, y durante este último mes, siempre mucha gente me pregunta a la hora de elegir un centro, ¿qué centro elegiría para sus hijos? Yo siempre les digo, si buscan un colegio familiar pequeño y donde intentan buscar que la educación se dé de una forma transversal y que escape un poco de lo que es el currículum cerrado que tiene el sistema educativo, sin duda ese es el Colegio Ludi. Muchísimas gracias a todos y a todas y feliz aniversario. A continuación, Azael volverá a interpretar unha peza do piano, esta vez tocará Alemana de Bach.
continuación, demos a palabra a Mónica Pardo, que nos falará da súa experiencia como parte da familia Acevedo, que leva 3 xeracións dentro do colexio. Hola, buenas tardes. Creo que mi historia es un poquito peculiar. Yo fui a este centro y como no podía ser de otra manera, mi hijo Alberto también. No había otro mejor. Ahora que tengo 2 nietos, Adri, que ya está en el cole, y Sergio, que está en la escuela infantil. Los 4 podemos decir que disfrutamos de este colegio, mi cole, nuestro cole. Todos formamos parte de él, los que estamos aquí, los que ya no están y los que están por llegar. Porque todos somos lo mismo, somos los de Ludi. Los de Ludi llevamos una mochila llena de buenos recuerdos, de grandes momentos, que no dudamos en contar a la mínima ocasión. En vez de historias de la mili, yo las llamo historias del cole. Doña Ludi empezó con una ilusión hace 50 años, que poco a poco se convirtió en una realidad, gracias sobre todo a un montón de gente que dedicó parte de su vida a enseñarnos, a educarnos y formarnos como personas, los profesores. No tengo tiempo suficiente para deciros lo que llevo conmigo de cada uno de vosotros, del primero al último. Todos me dejasteis algo grabado que me sirve en mi día a día, que me ayuda en la vida. Con vosotros aprendí muchísimo. Y cuando empezó Alberto, tuve la suerte de que me dejasteis participar activamente de su paso por el cole. Y con ello pude vivir esta experiencia desde otro punto de vista, la del adulto, al lado del maestro, y seguí aprendiendo. Y quiero seguir haciéndolo ahora, con mis nietos. Por lo que veo, todo sigue igual de bien, con el mismo cariño, con la misma entrega y dedicación. Y eso me alegra mucho, porque si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Estoy segura de que en 50 años este homenaje se lo darán a los profes de Adri y de Sergio. En estas 3 etapas, la de alumna, madre y abuela, hay profes que repiten, pero es que los hay que tripiten. Véase el caso de Teresa y Manuel. Gracias a doña Ludi por empezar este proyecto y a vosotros por seguirlo. Si no existiera el Colegio Ludi, tendríamos que inventarlo. Gracias a todos y a cada uno, a los de antes y a los de ahora, por todo y por tanto, por dejarnos a 3 generaciones disfrutar de este pequeño gran colegio, donde nadie es diferente, pero todos somos especiales. Gracias. Agora damos a benvida a Víctor Novás e Carla Villamil, que colaboraron co centro con 2 maravillosos murais que lucen no patio. Víctor Novás é un pintor ferrolán e, ademais, é exalumno do colexio. Pola súa parte, Carla realizou durante moitos anos a actividade de pintura no centro. Bueno, buenas tardes ante todo. Quiero darle enhorabuena al cole, a los profes. Y bueno, no he traído nada preparado, o sea que me voy a extender poco, solo dar las gracias a los papás por haberme dejado a sus niños en mis manos durante un par de horitas los días de clase de dibujo, y espero que hayan salido unos pequeños grandes artistas, como les llamaba yo, y que ya veo alguno por aquí que ya crecieron un mogollón. Y nada, que con el paso con mi paso por el colegio, pues que ha sido muy emocionante y que os echo de menos. Y nada, que enhorabuena y por otros 50. Hola, pues buenas tardes. ¿Qué decir? Después de lo dicho, felicitar a los organizadores de este acto, porque es un acto muy bien organizado, emocionante, y felicitar y dar las gracias a las personas, a Miguel Castro, que me invitó para decir unas palabras, me dijo que fuera breve. Yo de siempre fui obediente con los profesores, entonces voy a ser breve, voy nada más que a hablar un par de minutos. Estaba viendo antes ahí que ponía 50 años, desde el año 68, yo empecé en Ludi con 6 años, fui alumno hasta los 10,
y actualizando los recuerdos, que es una cosa muy grata porque mi infancia fue tremendamente luminosa, me lo pasé muy bien y Ludi forma parte, como decía Torregrosa, de la historia de mi vida. Dos cosas que podría decir en torno a ello. Pues lo primero fue que entré en Ludi con unos 6, 7 años, como digo, estuve hasta los 10, y aquí es en la etapa esa en la que los niños empiezan a reconocer el nosotros y a reconocer el tú. En este sentido quiero decir que hice muchos amigos con los juegos y todo eso, y parte de estos amigos los conservo todavía. Son 50 años y esto, pues, en fin, me parece una cosa muy importante que viene a cuento por eso que se dice a veces de que lo importante no es llegar muy lejos en la vida, sino llegar bien acompañado, y yo conservo, pues, efectivamente, aparte de esta gente. Y por otra parte, en aquellas clases, con aquellas maestras que tenían una actitud, yo diría que una profesionalidad casi maternal, en aquellas clases donde había esas lecturas, donde se dibujaba, donde se leía, pues eso, El platero y yo, era un libro de lectura, descubrí el anclaje que me hizo nacer en mí, pues esa, ¿cómo diría? Esa, perdón, que me hizo, me emociono. Que hizo que fuera adelante con esas preocupaciones estéticas y literarias que tuve el resto de mi vida. Fue muy importante. Lo que al principio era solo un entretenimiento, digamos, un juego infantil, eso de dibujar, de leer, estas profesoras me enseñaron que la literatura y la pintura tenía algo que ver conmigo, y con los años fui comprendiendo que la cultura es un instrumento potente para conocer mejor la realidad, para analizarla, para ser crítico con ella, en definitiva, para ser más libres, ¿no? Entonces estoy muy agradecido a este colegio. Se dice también a veces que un maestro es quien te da una vocación, y por eso estoy agradecido a Ludi. Me parecieron muy hermosas las palabras de Torregrosa, y yo realmente estoy muy orgulloso de estar hoy aquí formando parte de una gran familia que no la dejé cuando me fui con 10 años, sino que sigue estando siempre presente. Muchas gracias. A continuación presentaremos o vídeo cortometraxe realizado por las exalumnas Lara e Noa Castro, estudantes de terceiro de Belas Artes. Bueno, boas tardes a todos. Eu son Noa, son exalumna como Cris, Andrea e Lucía. Bueno, a miña aportación a esta homenaxe ao cole, Ludi, vai a ser unha curta, a miña e a da miña irmán, porque a miña irmán Lara tamén participa. Bueno, unha curta que nun principio foi un par de meses cando Miguel nos propuxo realizala. Tiña tanto que dicir que ao final eu creo que non di casi nada. En comparación, reflexa só unha breve parte, non, fragmentaria e difusa do que significou para nos o Colexio Ludi. Por suposto, as persoas que formaron parte dele, que forman parte dele. Bueno, creo que se tivésemos menos que dicirlle ao Ludi, o resultado sería moito máis claro ou máis concreto, quizáis, que o que ides ver. Non vos vou dicir moito máis, porque Lara, a miña irmá, que non pode estar aquí hoxe porque está estudando no estranxeiro, envioume un texto breve que creo que resume de maravilla o que foi para nós e o que o colexio. Bueno, o texto é o seguinte, di: é posible que a memoria peque de simplista, de purgar os espazos de malos momentos. De calquera forma, o Ludi durme ali como a un gran ser vivo, verde e branco, azul, vermello. Nel gardo mandilóns e rebumbio no patio, xogos, libros novos e vellos, fiestras e portas, vergoña, capricho.
Nel gardo unha sombra de min, como un reflexo que corre e salta, que foi cruel, e amable, prexuizosa, lista. Nin boa nin mala aínda, como calquera neno. Nel gardo os primeiros amigos, algúns como tesouros que se perderon, e outros pais, tamén amigos, e ás veces vistos como viláns, pero aos que se lles debe tanto que dificilmente agradecendo un pode quedar en paz. Sen moito máis que engadir pola miña parte, dar mil grazas a todas as persoas que menciona Lara, que forman ou formaron parte do proxecto de Doña Ludi. Todos sodes imprescindibles e procuramos engadir aos máximos posibles na curta, aínda que non foi posible gravaros a todos, non? Queda moitísima xente no tinteiro, pero gustaríame facer mención especial a 3 persoas que non aparecen na curta e que que me parecen moi importantes, sobre todo, especialmente para nós. Unha paradoxicamente é a propia Doña Ludi, pero as outras dúas, que, como digo, foron moi importantes para nós, son Xosé Torregrosa e Sol, que non puiden quedar con eles para gravalos. Gustaríame que lles desemos aos 3 e a todos os demais un aplauso e moitas grazas. Nin o eco dunha frase, nin o eco do mesmo que dita frase, significa o mesmo que dita frase. O que un di e o que escoita o receptor son sempre dúas cousas distintas. O que un planea dicir e o que desexaría ter dito engaden 2 significados máis. Todo o que dicimos repítese. Esa é a clave e o fundamento da comunicación. O que importa é como se combinan as palabras na nosa mente, na nosa boca, nos nosos oídos. E no noso recordo. Aínda que non necesariamente nesa orde.
O interesante é advertir o que alguén non dixo cando falou. E o que dixo sen sabelo. E que resta? Que queda adherido a nós como unha estampa? Como se esvaece a modiño? Retrocede cara a un cornecho para deixar espazo, ata que aquel recordo convértese nunha pequena nube no recuncho da mente. Informe. Vaga e inefable, como un soño. Amable como a infancia. O centro sempre estivo nas mans de mulleres. Dende a súa fundadora, doña Ludi, ata hoxe. Aquí están presentes as súas sucesoras, María José Bugallo, directora ata o ano 2007, Teresa, directora dende 2007 ata 2012, e Raquel, actual directora do centro. Pedímosvos un forte aplauso para elas. Gracias a todos. Va por mis compañeros antiguos, que fuimos los que primero cogimos la cooperativa, y por los compañeros que tengo ahora. Todos lo merecemos. Bueno, despois deste momento a ver se é capaz de falar, pero bueno, quero despedir este acto dando as grazas a todos e a todas pola vosa asistencia e agradecer especialmente a labor do Concello de Ferrol e do Teatro Jofre, persoal e técnicos, que tanto nos axudaron na celebración deste aniversario. As presentadoras Andrea, Lucía e Cristina, a Azael, a Noa e a Lara Castro, aos músicos Alberto Fuentes, Andrea Pico, Lucía Hermida e Martín Pazos, polo seu traballo e a súa implicación con este día. A todas as persoas que achegaron o seu testimonio e as súas vivencias do Colexio Ludi. A empresa Iten Aga, pola colaboración para o cartel conmemorativo desta gala. A Daniel Martínez Cholo, polo diseño da nosa mascota Peteiriña, e a Blanca Álvarez pola súa elaboración. Para conmemorar este curso de celebracións,
anunciareivos que o día 22 de xuño terá lugar unha comida de convivencia. Iremos informando a través das redes sociais e a través do centro. E por último, é moi especial para min presentar a actuación que ven a continuación porque é a primeira vez que actúan. Como broche final deste acto, quero presentar ao coro Ludi, dirixido polo mestre Xil López, que xunto cos músicos Alberto Fuentes, Andrea Pico, Lucía Hermida e Martín Pazos compuxeron o himno do Colexio Ludi e que van a interpretar alumnos e alumnas do noso centro. Moitas gracias a todos pola vosa presencia por outros 50 anos.
50 voltas ao sol. Chorei rindo e imaginei ser libre o corazón, o amor a nosa lei. E agora son semente feita xente que guía noso mundo en papel inteligente. Amaña noso mundo sabendo ser diferente. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo viajar. Ludi, eu son do cole, quero contigo soñar. Aprender a pensar na miña dirección, aprender a facer e coa imaginación crear un mundo mellor. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo soñar. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo viajar. Aprender a vencer na miña dirección, aprender a facer e coa imaginación crear un mundo mellor. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo. Imos aprender a facer na miña dirección, aprender a facer e coa imaginación crear un mundo mellor. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo viajar. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo soñar. Aprender a pensar na miña dirección, aprender a facer e coa imaginación crear un mundo mellor. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo soñar. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo soñar. Aprender a pensar na miña dirección, aprender a facer e coa imaginación crear un mundo mellor. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo soñar. Ludi, eu son do cole, Ludi, quero contigo soñar. Aprender a pensar na miña dirección, aprender a facer e coa imaginación crear un mundo mellor. Sí, Alberto na guitarra, Lucía no chelo, Martín na batería, Andrea na voz. Ese gran coro do cole Ludi, nenos e nenas. Bueno, lamentablemente isto chegou ao seu fin. Por a miña parte só quero agradecer a todos os profesores que día a día se esforzan para transmitirnos os seus coñecementos e por darnos ese pequeno empuxón para motivarnos a seguir adiante. Queríamos agradecer tamén a Miguel e a Raquel por pensar en nós para este pequeno reto. Foi un placer inmenso vivir esta experiencia e traer tantos recordos e momentos vividos de volta. Grazas a todos por vir aquí hoxe a vivir con nós esta homenaxe a este pequeno gran colexio que tanto nos deu, tanto a nós como a todos os alumnos que pasaron por el e a eses que esperamos que sigan pasando como mínimo outros 50 anos máis.
E agora imos darlle un pequeno obsequio a estes nenos que o fixeron tamén. E por último, o centro quere facer tamén un pequeno obsequio aos participantes, entón imos ir chamando a Jorge Suárez, se pode subir, Vicente Guisarre, José Torregrosa, María José Bugallo, Azael Gómez, Rafael Leira, Tino Seco, Carmen Martín Carracedo, María Estraviz, Pilar Patiño Pérez, Fran Pérez, Mónica Pardo, Víctor Novás, Carla Villamil, Noa Castro, Alberto Fuentes, Andrea Pico, Lucía Hermida y Andrea Deive. E a Lucía Gómez, Cristina Casal e por último tamén ao coro lúdico. Un aplauso, por favor. Nosotros, que nos pongamos a una foto, dice Elena. Bueno, agora sí que finalizou o acto. Moitas grazas a todos por vir. Por outros 50 anos.
fácil decirte algo que no vamos a... Por donde sale, ¿no? ¿Dónde? No, espera, ahí, a ver si...